Hola, soy tu amigo y docente digital Jonathan Mircha. Bienvenidos a la clase número 20 del curso de React.js. Por favor, si crees que el contenido de mi canal aporta valor y te gusta, te invito a que lo compartas para que lleguemos a más gente. Comenta y dale like a los videos porque eso ayuda mucho a su posicionamiento. Y no olvides suscribirte al canal y activar todas las notificaciones de la campana para que no te pierdas alerta de nuevo contenido. En la sesión anterior estuvimos haciendo peticiones asíncronas, ¿sí? Recuerda que ya habíamos hecho esto de la petición hacia la API de los Pokémones. Pero ahora ya lo hemos hecho con los React Hooks, que es pues el estilo de programación que se está popularizando pues en estas últimas versiones en la librería React.js. Ahora, te decía en el video anterior que esta función que hemos hecho para invocar a los Pokémones la podríamos estandarizar de tal manera que una de las cosas que nos permite la librería React.js es poder hacer nuestros propios hooks. De hecho, si te vas a la documentación, hay una sección justamente que se llama Custom Hooks. Vamos a seleccionar aquí idioma español y vamos a ponerle Custom, mira, aquí está, construyendo tus propios hooks, ¿sí? Entonces, los custom hooks, pues justamente de hecho, aquí te van a poner algunos de ejemplos de cómo podrías personalizar una función que estés utilizando mucho, que te das cuenta que la estás repitiendo cada vez que haces algo, como bien podría ser una petición asíncrona hacia algún servicio o API y entonces pues estandarizarlo en un hook. Entonces pues eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces fíjate, vámonos a nuestro Visual Studio Code. Vamos a crear aquí dentro de nuestra carpeta Components un componente que se llame hooks personalizados .javascript. Perfecto. En este hook vamos a importar React. Vamos a exportar por defecto nuestra función que se va a llamar hooks personalizados. Y vamos a retornar un fragmento y luego un H2 que diga hooks personalizados. Guardamos, vamos a invocarlo en app, ¿sí? Entonces aquí voy a crear otra HR y aquí lo mando a llamar hooks personalizados, ¿sí? Ahí se hizo la importación porque incluso hasta se vio como bajo una línea de código. De cualquier manera, aquí revisamos y sí se hizo la importación. Y vámonos a nuestra aplicación para ver que aquí está, hooks personalizados. Perfecto. Acá se repitió la palabra hooks. Muy bien, ya tenemos invocado nuestro archivo hooks personalizado en el DOM. Ahora, muy importante, fíjate que aquí más que mostrarte, digamos, en este archivo hooks personalizado, nada más te voy a mostrar la data de las peticiones que hagamos como ejemplo. Pero realmente vamos a necesitar crear el archivo que ya va a ser el hook personalizado. Muy importante. Podríamos crearlo aquí dentro de nuestra carpeta Components, pero tratemos de hacer las cosas de forma ordenada, ¿no? Entonces me voy a crear una carpeta dentro de Source a la que voy a llamar hooks. De tal manera que si más adelante en un proyecto tú creas diferentes hooks para diferentes pues peticiones o tareas, bueno, pues tengas tu propia carpeta de hooks. Ahora, muy importante, para React, un hook, para que React sepa que esto es un hook personalizado, el hook tiene que empezar con la palabra use y en minúscula, ¿sí? Digamos con camel case, con lower camel case. Entonces, si vamos a hacer una petición fetch, pues se me hace prudente que nuestro hook se llame use fetch. Entonces, voy a crear aquí mi componente use fetch con lower camel case, ¿sí? A diferencia de los components que es con upper camel case, o sea, con la mayúscula desde el inicio, este no.
Y este justamente va a ser mi archivo de la personalización. En este caso vamos a mandar a llamar useState y useEffect. Y de hecho no necesitamos mandar a llamar la librería React, solamente vamos a destructurar useState y useEffect de React. ¿Por qué? Porque lo que vamos a crear aquí no va a ser una función, no va a ser un componente funcional, sino va a ser literal una función que después vamos a utilizar en el archivo hooks personalizado. Entonces aquí vamos a decirle que useFetch. Ahora, ¿qué necesitamos para hacer una petición fetch? Pues ahorita lo único que va a necesitar este hook, más adelante incluso en la parte de ejercicios dentro de este curso, seguramente le haremos algunas modificaciones a este fetch, ¿sí? Porque si te das cuenta ahorita, este useFetch solamente recibe peticiones por get. Entonces, digamos que al fetch no le estoy pasando ese objeto de parámetros donde yo le estoy mandando datos. O incluso podríamos tener un useFetch para peticiones get y otro pues para enviar datos y hacer peticiones post, put, delete, ¿no? Entonces, como ahorita lo que necesitamos es hacer un hook que nos permita solicitar por get la información, ¿estás de acuerdo que lo único que yo necesito mandarle es la URL a la que voy a consultar? Porque el método por defecto que usa fetch pues es el método get, ¿sí? Entonces, ahora, muy importante, voy a utilizar 3 variables useState, ¿sí? Entonces, aquí vamos a triplicar. ¿Por qué? Primero, en una variable useState voy a controlar los datos que vienen. O sea, por ejemplo, lo que en el ejercicio anterior eran los Pokémones, ¿sí? Entonces le voy a llamar data, ¿sí? Y la función que la va a actualizar, pues va a ser setData, ¿sí? Y vamos a inicializar a null, ¿sí? Intencionalmente vamos a inicializar a null esta variable useState. Luego, sería interesante, cada vez que tú hagas una petición, tener una variable que controle cuando ya se ha recibido esa petición, ¿no? Algo así como la enviamos y entonces está pendiente, ¿no? Y ya cuando nos regresa la respuesta, pues ya se resolvió. Entonces, fíjense, vamos a ponerle algo así como isPending, ¿no? O sea, está pendiente. Y entonces la función que actualizaría sería setIsPending. setIsPending. Y pues esto sería un boolean. Entonces vamos a hacer que el valor inicial sea true porque pues para empezar la petición está pendiente, ¿no? Ok, y finalmente ustedes saben que una petición fetch nos puede traer un error. Entonces tendríamos que crear una variable de error para, en caso de que haya un error, pues poderlo manipular, ¿sí? Y pues también vamos a inicializarlo en null. Podría dejarlo vacío, pero yo intencionalmente prefiero el valor de null, ¿sí? Muy bien. Ahora necesitamos un useEffect, que aquí es donde nosotros vamos a copiar ya el código de la petición que hicimos en los Pokémones, ¿sí? Y muy importante, ¿cuándo se va a ejecutar este useEffect? Pues justamente cuando cambie la URL en el archivo donde se manda a llamar nuestro hook personalizado, pues es cuando queremos que se ejecute el useEffect, ¿no? Entonces, cuando cambie la variable URL, ¿sí? Y finalmente, ¿qué va a retornar esta función useFetch? Nuestro hook personalizado, porque muy importante, un hook personalizado pues tiene que retornar ciertos valores. Aquí yo podría ponerlo a manera de arreglo, a manera de objeto o devolver, por ejemplo, si fuera un dato muy particular, un string, un number, puedo retornar lo que sea. En este caso, pues justamente voy a retornar un objeto con el valor de la data, con el valor de isPending y con el valor del error. Y pues gracias a los shorthands que tenemos desde los avances de ECMAScript 2015, pues están de acuerdo que no necesito ponerle error, error, porque como la propiedad y el valor se llaman igual, pues puedo simplificar. Eso sería lo que retornaría el hook personalizado. Ahora, vamos a trabajar
en la programación de esta función. Ahora, vamos a reutilizar la función que tenemos acá en nuestro ejercicio de los Pokémones. Entonces, miren, me voy a copiar todo lo que teníamos dentro del useEffect que dejamos en la sesión anterior, ¿sí? Entonces, me voy a mi archivo useFetch y dentro de la arrow function del useEffect, aquí pego. Ahora, ¿están de acuerdo que aquí la URL pues ya no sería esta de Pokémon, sino sería la URL? Vamos a hacer este useFetch con funciones asíncronas y fetch. Pero ¿estás de acuerdo que aquí pues ya no es solamente traer Pokémones? Podría ser traer cualquier tipo de data de cualquier API. Entonces acá pues vamos a darle un nombre más genérico, getData, ¿no? Entonces acá en la invocación sería getData. Una de las cosas que no hice en el ejercicio anterior es la manipulación del error. Pero ahora, pues sí lo vamos a hacer, porque incluso estamos utilizando una variable de estado para devolver el posible error. Entonces, si tú revisas la sección de Ajax de mi curso de Vanilla JavaScript, recuerda que te puedes ir a la página aprendejavascript.org y acá hay toda una sección de ejercicios de Ajax y ahí te enseñé a trabajar Ajax con promesas, con fetch, con axios, etcétera, toda esta parte, ¿sí? Aquí pues yo te enseñé justamente que para manipular el error con el API de fetch y las assign await necesitábamos un try catch para capturar el error. Entonces aquí vamos a poner un try catch, ¿sí? Aquí vamos a ponerle de error, ¿sí? Y entonces fíjate, esta variable, ¿sí? La respuesta await, necesito esperar pues justamente la respuesta hacia la petición fetch. Aquí viene el detalle. Cuando esta variable respuesta responda el await del fetch, entonces recuerda, aquí podemos hacer una validación para manipular el error. Y le voy a decir, oye, si la respuesta .ok es falsa, ¿sí? Significa que hubo un error. Entonces aquí vamos a lanzar un error throw. Recuerda que el throw es como el return de los errores. Y aquí me voy a crear un objeto donde justamente voy a tener una propiedad llamada err que va a representar el error. Y le voy a decir, sí, se originó un error. Entonces vamos a poner error true. Y recuerda que todas las peticiones fetch tienen una propiedad de status, que eso viene del objeto Ajax. Y entonces sería res.status el valor. Y también tenemos un status text, que es el posible mensaje que nos devuelva la API. Ahora, este status text a veces viene vacío, ¿no? Entonces, vamos a hacer un operador ternario aquí para decirle, oye, si res.statusText viene vacío, entonces si viene vacío, si res.statusText no existe, entonces ponemos un mensaje que diga ocurrió un error. Caso contrario, pues mandamos lo que traiga el status text. Guardamos. Y mira, aquí yo tengo justamente este throw que está lanzando este objeto. Es mi objeto de error. Y este error es el que va a cachar el catch, ¿sí? Ok. Eso cuando la respuesta de la petición sea falsa. Pero cuando sí hay una petición, entonces ya seguimos con todo el trabajo de, por ejemplo, de la petición. Entonces acá tendríamos que decirle, ok, recuerda, estoy subiendo el código que ya teníamos previamente de la petición de los Pokémones. Entonces vamos a crear la variable JSON. Ya sabemos que esto nos los devuelve en formato JSON. Simplemente vamos a llamarle data, ¿no? Entonces regresamos la data, esperamos a que la convierta a JSON mi función, ¿sí? Y una vez que ya haya convertido a JSON los datos que vino de la petición exitosa, en caso de que no haya existido un error, entonces fíjense, aquí voy a actualizar el estado de mis tres variables, ¿no? Le voy a decir set is pending, la pasamos de true
a false porque ya se resolvió, o sea, ya no está pendiente el resultado, ¿sí? Mandamos los datos, actualizamos los datos, ¿sí? Por justamente lo que venga en la variable data, por eso vean que le cambié el nombre a data en lugar de JSON. Y finalmente, ¿están de acuerdo que si esto se cumplió? Entonces no hubo error. Entonces miren, como error simplemente voy a mandar un objeto con la propiedad er como aquí, cuando construí el error, pero en lugar de igualarla a true, pues vamos a decir false, ¿no? Eso significa que no hubo ningún error, ¿sí? Entonces vean cómo ya actualicé mis 3 variables de estado. Y eso es lo único que tendría que hacer justamente en la parte positiva del try de la petición fetch. Ahora, ¿qué pasa? Ahora, muy importante, ya esto de... Fíjense, esto, si se dan cuenta, ya es lógica del estado de la petición anterior, ¿no? O sea, lo que hacía de volver a hacer la petición para los Pokémones. Pero esto, o sea, ya no aplica, al menos para este ejercicio. Recuerden que estamos haciendo una petición genérica. Ya la lógica de cómo obtener los datos, de cómo se llaman los atributos de los datos que me está devolviendo la API en cuestión, eso ya es, eso se hace aparte, eso ya se haría en el archivo hook personalizado, el que va a usar el fetch. Aquí simplemente estamos mandando invocar la petición, validamos si hay un error arrojamos un objeto que lo va a cachar el catch. Si no hay un error, convertimos a JSON y actualizamos el estado de las variables que este hook va a retornar, ¿sí? Ahora, en el catch, ¿qué tendríamos que hacer? Pues están de acuerdo que actualizar también mis hooks, ¿no? Entonces, set isPending. Si hubo un error, pues entonces isPending está en true, ¿sí? Si hubo un error, pues los datos, pues igual, ¿no? Los podríamos retornar a null. Bueno, no, porque imagínense que esto sí podría modificar el estado, ¿sí? De algún componente, como en este caso el otro archivo con el que va a hacer la petición. Y aquí podríamos resetear incluso ya valores que ya había tenido, ¿no? Entonces realmente el estado de los datos no tendríamos que modificarlo. Y set error, ¿sí? Pues justamente capturaría este objeto que le pasa el catch. Y recuerden que si hay algún error, esta variable er, pues es este objeto que configurado, ¿sí? Cuando se arroja el error, porque el OK de la petición es falsa. Y listo. Ahí tenemos nuestro useFetch terminado, ¿sí? Ahora vamos a usarlo. Entonces nos vamos al archivo hooks personalizados y acá, pues primero hay que mandarlo a llamar, ¿no? Entonces vamos a importar. Fíjense que aquí no lo exporté por defecto. Recuerda que cuando tú exportas por defecto algo, le puedes poner el nombre que quieras en el archivo de donde lo estás usando, ¿sí? Entonces, pues como aquí es un hook personalizado, quiero que se llame exactamente igual. Entonces, por eso no lo exporté de manera por defecto, ¿sí? Y también porque dentro de ese archivo useFetch, más adelante podría tener otro hook personalizado que también quisiera exportar, ¿no? Entonces, ahí está. Recuerda, se tiene que llamar empezar por use el nombre para que React sepa que esto es un hook personalizado, ¿sí? Ahora, fíjense qué pasa si yo mando console.log de useFetch. Guardo. Y vámonos al navegador, a la consola. Recargo. Y mira, aquí está. Data null, error de sintaxis y isPending true. ¿Sí? Entonces, vean que ahí está, o sea, un hook. No es más que, pues justamente,
el poder abstraer una funcionalidad, ¿sí? Y retornar los objetos que se estén trabajando internamente en ese hook, ¿sí? Así de sencillo. Ahorita nos mandó error, pues porque obviamente no le mandamos ninguna URL, ¿no? Y está en espera de una URL. Entonces, pues por eso inmediatamente arrojó el error, ¿sí? Bueno. Vámonos al archivo hooks personalizado. Y entonces fíjense, en hooks personalizado, acá vamos a comentar el console.log para que no nos marque error. Aquí yo tendría que crearme una variable que se llame URL. Entonces vamos a decir que URL va a ser igual a la variable de los Pokémones. Vamos a traernos acá la URL de los Pokémones. Y ahorita no voy a pintar ya nada. Recuerden que el objetivo de este video no es pues, pintar los Pokémones. Eso ya lo hicimos 2 veces con Class Components y con hooks. Sino, pues mostrarte justamente que sí estamos recibiendo los datos. Entonces, mira, lo que voy a hacer es utilizar 3H3 aquí. Y en cada uno te voy a imprimir en la pantalla justamente las 3 variables que me está devolviendo acá. Las 3 variables de estado, que son lo que me devuelve el hook, la data, el isPending y el error. Entonces, fíjate, acá, para poder mostrar, tengo que convertir a cadena de texto. Recuerda que es un objeto lo que me está devolviendo el useFetch. Entonces, aquí yo tendría que convertir a cadena de texto con stringify, ¿no? Entonces, aquí te voy a poner la variable isPending. Ahora, esto me va a marcar error. ¿Por qué? Porque todavía no he destructurado este useFetch. Entonces, para usar mi componente, ¿sí? Lo que yo tendría que hacer es aquí crear. Recuerda, como devolví un objeto, tengo que destructurar objeto. Si lo hubiera mandado en formato de arreglo, pues tendría que destructurar en formato de arreglo. Entonces aquí voy a crear 3 variables. Le voy a decir, voy a extraer data, voy a extraer isPending y voy a extraer el error. ¿De dónde? De la función useFetch. Y useFetch recibe un parámetro que es la URL que ya declaré previamente aquí, ¿sí? Ahora sí, puedo utilizar esto del JSON stringify para mostrarte. Por ejemplo, miren, vamos a poner aquí una etiqueta mark, ¿sí? Para el error. Y en el último H3, en una etiqueta pre, dentro de una etiqueta code, vamos a poner, pues justamente la data. Guardamos, compila exitosamente y recargamos. Vamos a ver. Miren, me está devolviendo, justamente, miren, ahí están. Uy, ¿por qué se desconchinfla todo esto? Pues porque recuerden que tenemos, o sea, lo que me devolvió fueron la información de esos 20 Pokémones, ¿no? Que de hecho también podríamos ver aquí en el estado. Hooks personalizados. Bueno, no, es que no tiene estado. ¿Por qué? Porque el estado está dentro del fetch, pero mira que sí detecta que tiene un hook. Fetch, y miren, aquí estamos viendo, o sea, me está devolviendo todo esto, ¿no? Count, ¿sí? O sea, me está devolviendo todo esto, ¿no? Ya para yo trabajarlo. Ve que también, como no hubo error, me mandó error en falso. Y la variable false del isPending, ¿sí? Ahora, si quisiéramos arreglar esto, tendría yo que aplicar un poquito de CSS. Todavía no vemos CSS, no te preocupes. De hecho, en 3 clases vamos a hablar de cómo aplicar CSS y las diferentes técnicas que hay dentro de React para aplicar CSS, pero mira, de manera rápida vamos a aplicar con el atributo style. Yo puedo aplicar estilos, ¿sí? A manera de objeto, y en lugar de utilizar el guión medio para separar los atributos CSS que tengan más de una palabra, utilizamos camel case como en JavaScript. Entonces mira, esta llave
representa que le voy a pasar una expresión JavaScript. Y luego los estilos es como si fuera un objeto, entonces por eso tengo una segunda llave. Y mira, vamos a decirle aquí que la propiedad white space de la etiqueta pre la vamos a poner con el valor pre-grab para que justamente rompa cuando haya un espacio en blanco. Y entonces mira, ahí ya podemos ver la información. Mira, la propiedad count 18, ¿sí? Que es justamente lo que vemos aquí, el count, luego viene la propiedad next, ¿sí? Entonces ve que con eso ya logré y aparte de los hooks personalizados, ya viste cómo aplicar un poquito de CSS. Entonces ve que ahí viene la data, aquí está la data. Ahora, por ejemplo, imagínate que intencionalmente yo me equivoco y, por ejemplo, le pongo Pokémons, ya sé que esa URL no existe en la API. Si yo guardo, compila, pero vamos a ver qué nos devolvió. Mira, hubo un error. Error true, status 404, es lo que me está mandando el objeto del error. Status text, ocurrió un error. ¿Sí? Ahora, ¿por qué no limpió los datos? Porque te digo, aquí... imagínate que ya tuviéramos pintados, no sé, piensa que este es un comercio electrónico y ya tuviéramos pintados los primeros 20 registros. Y al hacer la siguiente petición, ¿sí? Entonces tendríamos que agregar los siguientes 20 y ahí hubo un error. Entonces, por eso es que yo decidí, ¿sí? No, de momento, no actualizar a null, ¿sí? En el hook personalizado, a null, pues justamente los valores de data para que conserve los últimos anteriores. Pero mira que si yo recargo, ¿sí? Ve que no hubo una petición previa. Entonces, ahorita la API tiene error en la URL. Mira cómo devuelve true. Mira cómo devuelve true, status 404, status text, ocurrió un error. Y pues como no había una petición anterior, no guarda los últimos valores y pues por ende me devuelve el null, que si te das cuenta es el valor con el que inicializamos la data en el hook. ¿Sí? Y ve cómo, pues ahí estamos viendo cómo está funcionando nuestro hook personalizado para hacer peticiones asíncronas con fetch. ¿Sí? Y por ejemplo, mira, podría, ya utilizamos bastante los Pokémones, podría hacer una prueba hacia otra API. Por ejemplo, acuérdate que en el curso de JavaScript utilizamos varias APIs. Esta es muy famosa, la de JSON Placeholder, ¿no? Entonces podría hacer una petición a JSON Placeholder.typecode y vamos a solicitar los primeros 10 usuarios falsos que nos da esta API. Entonces mira que ahora ya el valor de URL es esta petición. Vamos acá y mira cómo ya la petición se cumplió, no hubo error. Y mira que aquí ya me está dando la data justamente de esos 10 usuarios falsos. ¿Sí? Si revisamos acá el state del hook personalizado, pues mira que ahí está, es un arreglo con 10 posiciones, ¿sí? Y la información de cada uno de estos usuarios falsos de esta API falsa. Entonces ve que con esto hemos podido justamente crear un hook personalizado. ¿Sí? Así de sencillo se crean los hooks personalizados. No es más que abstraer la lógica de programación de algo que estás trabajando constantemente y en lugar de estarlo haciendo como changuito cada vez que necesites hacer eso, pues justamente extraes la funcionalidad en un archivo, retornas los datos correspondientes y listo. Ya nada más los consumes las veces que lo necesites. ¿Sí? Así de sencillo. Te invito a que, pues para que entiendas también justamente esto de los hooks personalizados, te vayas pues justamente a la documentación de React.js. Ya no hay pretexto para los que me dicen, es que yo no sé inglés. La documentación de React está en español, ¿sí? Vean que acá hay algunos ejemplos, justamente hay un par de ejemplos que
pues digamos, nos dan como diferentes ejemplos de cuándo podríamos utilizar, tener la necesidad de crear nuestros propios hooks, ¿sí? Entonces, váyanse a la documentación, compleméntenlo con lo que yo les he explicado en este video. Por favor, si crees que el contenido de mi canal aporta valor y te gusta, te invito a que lo compartas para que lleguemos a más gente. Comenta y dale like a los videos porque eso ayuda mucho a su posicionamiento. Y no olvides suscribirte al canal y activar todas las notificaciones de la campana para que no te pierdas alerta de nuevo contenido. Yo soy tu amigo y docente digital, Jonathan Mircha. Nos vemos en el siguiente video. Sean felices. Hasta siempre. Bye.